Bien amigos, regresamos ahora en esta segunda mesa. Intentaremos, más que todo una conversación, ¿no?, con dos analistas conocidos de esta casa, pero también abogados en ejercicio. El tema es la justicia, el sistema judicial y la crisis que tiene. Casi podemos decir que es una crisis endémica, ¿no? Recuerdo un texto muy antiguo de Domingo García Rada, famoso jurista, en su libro Las memorias de un juez, donde él hablaba cómo en los años 30, cuando él era estudiante, ya estos problemas de la justicia eran serios. Y hoy día el Perú, a portas de querer ingresar, según el presidente Pedro Pablo Kuczynski, de aquí a 5 años a la OECD, que es el club de los países pues ricos, ¿no? A la que yo no entiendo mucho cuál es el objetivo de entrar a un club de esos, porque esos países ricos están en serias crisis en estos momentos. Pero bueno, son cosas mías, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos una justicia que no le hace bien ni al rico ni al pobre. No. Todos pagamos un sistema muy malo de justicia. Evelyn, buenas noches, ¿no? Muchas gracias por tu presencia. Alberto también, muchas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. No, a ti, a ustedes, ¿no? Evelyn, tú como abogada, pero como entendida en derecho y que tienes una perspectiva más amplia, conversando antes hablábamos de esta noción de normas de países subdesarrollados o de tercer mundo, el tercermundismo jurídico, como nuestro amigo Alberto señala. Ese tercermundismo jurídico nos está pasando factura cuando queremos dejar el tercer mundo. Exacto. ¿No? Sí, porque partimos, bueno, de la calidad también de los legisladores que tenemos, ¿no? O sea, si la calidad de nuestros legisladores no es buena, lógicamente las normas que nos rigen actualmente no pueden ser buenas, claro, ¿no? Entonces tenemos un poder judicial, una administración de justicia que se basa en unas normas que muchas veces son obsoletas, ¿no? La administración de justicia actualmente es precaria, ¿no? El sistema no funciona por ninguna parte. Como señalabas, se ve que no hay justicia ni para pobres ni para ricos. Es casi como ir a los hospitales o a las clínicas. Lo vimos en el caso Utopía. Sí. O sea, hoy se capturó a uno de los implicados que quizá hubiera originado el incendio que tuvimos en Mesa Redonda, que fue 14 años. Hace 14 años, trágico, 500 muertos. Y aquí se está viendo, bueno, que se ha detenido a la presunta persona que inició el incendio, ¿no? Que él no sería el causante, porque al final se tenía que ver también por qué contaban estos edificios con hacinamiento de material pirotécnico y todo esto, ¿no? O sea, por qué la municipalidad o las autoridades ahí permitieron que esto ocurra, ¿no? O sea, por qué no se tomaron las medidas preventivas, ¿no? O sea, entonces, pero ¿qué vimos, no? Que cuando empiezan los deudos de los familiares de este fatal incidente en Mesa, esta tragedia que tuvimos en Mesa Redonda, trataban de acceder a la justicia, ¿no? Que se tome en cuenta sus denuncias y sus demandas, y en verdad no encontraban justicia. Años después, 2 años después, pasa la Utopía, que ataca a otro tipo de sector de la sociedad, ¿no? Eran chicos pertenecientes mismo, ¿no? a familias de clase alta. Claro. ¿Y qué pasa? Que ellos terminan uniéndose y la conclusión es que en Perú no hay justicia para nadie. Así es, y eso es trágico, ¿no? Sí, o sea, debería haber justicia. A ver, un autor que me gusta mucho, Adam Smith, siglo XIX, siglo XVII, ¿no? Perdón, XVIII, estoy hablando de tonterías, XVIII. Él hablaba que un país, para que pueda ser rico, su libro Riqueza de las Naciones, el Estado, ese país, esa nación, debería tener un mínimo de justicia. Alberto, ¿estamos en ese mínimo o ni siquiera? Ni siquiera, obviamente, ¿no? El Perú pues tiene el privilegio, entre comillas, de tener uno de los poderes judiciales más corruptos del mundo, ¿no? Vemos que estamos en la lista con países africanos, con Tanzania, estamos también en esa lista con algunos países que son cuna de las mafias institucionales en los poderes judiciales, como por ejemplo Ucrania, Moldavia, es decir, países que institucionalizaron la corrupción como un modelo de conducta judicial. Y el Perú pues no es exento de eso. Estamos en esa triste lista de un poder judicial que es corrupto, que es impredecible, un poder judicial coimero, ladrón, que usa la prebenda pues como norma de conducta, y lamentablemente pues ese es el sentir del quehacer ciudadano. El ciudadano está absolutamente desilusionado del sistema de administración de justicia del Perú. Sí, y eso nos cuesta mucho dinero también, Paul, porque esto representa aproximadamente el 3% del PBI, del Producto Bruto Interno, debido, más o menos son unos 3.000 a 4.000 millones de dólares anuales.
debido justamente a la inseguridad jurídica del cual se pregona en este Poder Judicial. Porque ahí la cuestión es en qué cosas llegan a manos de un juez, ¿no? Llega todo. Todo. O sea, es tu vida, tu futuro, tu propiedad, ¿no? Cuestiones morales, Sí. materiales, y el juez te puede desgraciar la vida, Sí, claro. sea por corrupto, como señalas, pero lo peor quizás sea es que también se mezcle la ignorancia. Con la ignorancia, sí, con la falta de capacitación. ¿No? Que yo creo que quizás ahí discrepo un poco. Y sí. Creo que eso abunda, eso es Yo, mayoritario. El tercermundismo jurídico, yo iba a agregar eso a lo que dijo Alberto, ¿no? Además de que tenemos todos estos problemas, tenemos administradores de justicia incapacitados para la función. Mal O sea, que formados. ni siquiera Correcto. tienen la capacitación en la materia que administran. O sea, vemos unos fallos judiciales. Así como están redactadas, Sí, ¿no? la Básicamente redacción, que no pues, tiene ningún hay que tipo de leerlas. sustento Faltas legal ni ortográficas, constitucional, pues, ¿no? de lesa humanidad. Sí, o que una interpretación, pues, que en verdad sí, las normas son interpretadas, ¿no? En base Claro. a determinados criterios, pero es una interpretación que es pobre, ¿no? Que no tiene ningún sustento y a veces escandalosas, ¿no? Porque ven que, a ver, el fallo va orientado hacia un punto y resuelven algo completamente contrario. O sea, parece que en las últimas 4 líneas decidieron cambiar todo lo que habían dicho a lo largo de la resolución, ¿no? Como Yo que le hicieron al caballazo, como solemos decir o popularmente. que quizá Correcto. no terminaron de corregir la segunda opinión que tenían para O el quizás caso. hay ¿no? varias manos ahí. Sí, claro, porque encontramos que se están pronunciando en un sentido, pero al final al fallar fallan en un sentido completamente diferente. No, y la no predictibilidad de Ese es un los punto fallos importante, también. ¿no? Saber que si voy a un juzgado puedo atenerme a las decisiones anteriores con respecto a un caso, ¿no? Entonces, eso no existe. El saber que tal caso se puede resolver, porque así se resolvió 1, 2 y miles de casos, ¿no? La jurisprudencia. Y con Sí. el mismo juez. Tenemos muy pocos precedentes O sea, judiciales. el mismo juez ¿no? te puede dar En dos decisiones casos distintas, exactos. ¿no? Sí, Absolutamente. claro. Sí. Claro, en 2 casos absolutamente iguales, los jueces fallan de forma completamente diferente. Es más, yo en algunos procesos, cuando ya he logrado que se aplique las normas como corresponde, he anexado a casos exactos las sentencias, pero ellos te dicen, bueno, pero entonces el juez tiene el derecho de fallar de acuerdo a lo que él interpreta en el caso, ¿no? Y Alberto, hay ese punto, me acuerdo que hace años se hablaba que los jueces, bueno, eran mediocres, no tenían ganas de trabajar porque ganaban mal, ¿no? No eran respetados, pero hoy en día los jueces ganan muy bien, ganan realmente bien. Sin embargo, los resultados son tan malos como hace 20, 30 Hay años. jueces que están bien pagados, pero vemos pues que la Administración de Justicia, los cuales ellos representan, da pena. ¿Qué sucede? Que hay fallos prevaricadores. Así es, así es. Es decir, Que no se ajustan a la ley para la explicarle a sociedad la civil gente, ¿no? acude al Poder Judicial como el estamento de la jurisprudencia peruana en la búsqueda de una justicia pura, la cual no encuentra. Que es respetar la ley, Hay nada fallos más. absolutamente prevaricadores, inesperados, impredecibles, Insustentables. poco predictibles en base a esta normativa, a esta espiral de coimas, de inmoralidad y de corrupción que lamentablemente está enquistada desde hace muchísimos años tradicional e históricamente en el Poder Judicial. Y no hay manera, ninguna de las últimas reformas constitucionales o judiciales que se han hecho, ninguna de ellas ha podido solucionar en el Perú esta álgida situación. Ese es otro punto, porque el presidente Kuczynski, en la época de la campaña electoral, hablaba de una reforma del Poder Judicial. Obviamente él no puede liderarla porque es un poder independiente, o sea, no Autónomo, puedes así es. hacer reformas sin los principales actores, los jueces. Pero de mi modesto modo de ver desde afuera, el problema son los jueces. Claro, el espíritu de cuerpo de mantener el caos que existe actualmente es el objetivo que tiene. Que Es como una, esa perdón la expresión, institución. como una costra, ¿no? Sí. Sí, que tiene claro. vida propia y que se resiste al La cambio. discrecionalidad, la poca transparencia, digamos, de este espíritu, falso espíritu de cuerpo, no apoyarse uno a otro en un tema específico de corrupción. Porque ahí lo que se trataría de buscar, si estos actores en la Administración de Justicia quisieran en verdad ver un cambio, es que se tomen en cuenta sus necesidades y lo que ellos buscan para mejorar, ¿no? Y que se hagan también un proyecto de parte de ellos. Pero no, lo que ellos buscan no es mejorar, o sea, ni siquiera No les interesa. pide que se capaciten. No les interesa. interesa. Ellos vienen funcionando bien, ¿no? Claro. Y entonces Tienen no una tienen visión ni la burocrática más de su mínima función. intención
de que el sistema mejore, ¿no? Hay casos que duran 15 años, Pues es o absurdo. sea, 20, o... Un proceso de amparo. Sí, Que Que debería ser 2 rápido, meses como claro. máximo, pero te dura 3 años y muchas veces prescribe por el tiempo. Increíble. Eso pasa. Y teniendo Por en eso cuenta los derechos que se tutelan. el gran descontento popular del pueblo. Por eso la con este gente al poder del final Estado. busca resolver sus problemas a veces en El la arbitraje, comisaría. Sí. o el Ese es el otro arbitraje, punto, mira. La conciliación extrajudicial. Yo me acuerdo que en los 90 Fujimori recibió un préstamo del Banco Mundial de millones de dólares, creo que si no me equivoco eran 100 millones de dólares para movilizar, ¿no? Hacer posible descargar al Poder Judicial en ciertas causas y a través de la conciliación, el arbitraje, y que la gente vaya por esa vía y no recargue las funciones de los jueces ordinarios, ¿no? Pero eso no ha funcionado. Por el lado de la conciliación, es Relativo una éxito. instancia más dentro de un Sí, proceso. Y en el caso del arbitraje, hubo una promesa muy importante que se cumplió en un momento determinado, que era casi democrático. Incluso no había que ser abogado para involucrarte en un arbitraje. Pero eso se cambió con el tiempo. Y nuevamente el monopolio de los abogados Y ha es muy generado... costoso, Y es muy además, caro. es muy costoso. A eso ir iba a Es una también. institución muy cara. A eso iba, Sí. porque hay monopolio. Entonces, Sí, sí. ¿quiénes van al arbitraje? Solo las grandes empresas, Las corporaciones. ¿no? Que pueden Y solo asumir los ciertos gastos. abogados. Especializados en el Exacto. tema. Ciertos Claro, abogados. porque se Entonces, dice además qué de que estamos hay hablando? también hay una argolla, ¿no? De que nombres Sí, tú el árbitro claro. y la siguiente se habla también de que, por ejemplo, ¿no? Es como que ya en el siguiente arbitraje sigue el siguiente, ¿no? Como que tienen un número así invisible, pero que se eligen a los mismos árbitros. Ustedes ¿no? han visto, a ver, no digan nombres, pero han visto cuánto gana un árbitro. Es bastante caro. ¿$25.000? Sí, mi madre estuvo participando en un arbitraje A veces hay y porcentajes, los árbitros son costosos, o sea, y tú para que prosiga el... Ahora, ¿por qué ese se da arbitraje una tienes ley que seguir. solo para un sector social? Sí. Bueno, el Estado bueno, ya cotejó este tema en donde los arbitrajes pues Sí. tienen que ser de Los derecho. populares. Antes eran de conciencia muchas veces, ¿no? Pero Y esto son de derecho y ahí está el son de- problema. así es. Deberían ser de se conciencia. debe más bien. legislar, arbitrar o laudar en base a un arbitraje de derecho. Porque, por según el ejemplo, derecho. a ver, pensando en los grandazos, en los grandes empresarios, Sí. entonces, ¿yo qué hago contratando a un abogado, por más abogado que sea, cuando mi negocio es la industria farmacéutica, ¿no? Deberían ser entendidos en la materia. Pero como Técnicos. los abogados han hecho la ley, ellos Peritos, se meten sí, como claro. peritos cuando ellos no Peritos. saben nada del Así tema. es. El otro tema también es que es muy provocadora esa figura del arbitraje, por así decirlo, pero una vez de que llegue el laudo, a veces no es posible ejecutarlo también. Entonces te tienes que ir a la vía Al judicial. Poder O sea, Judicial. el Poder Que Judicial a es pedir que se ejecute. desnaturaliza el arbitraje. Que se Totalmente. ejecute el laudo. Y eso volvemos puede tomar y como mínimo un regresamos año. otra vez al bendito Poder Eso porque se Judicial. cambió la norma en un momento Sí, determinado, sí, ¿no? Ahora, estos son casos formales, ¿no? Pero hay un esquema de justicia que yo sí me parece que funciona y no solemos ver, ¿no? Que son los procesos y las decisiones de ciertos jueces a nivel comunal. Me acuerdo que hace años hizo un estudio y estos jueces de paz que se llamaban antes no letrados, ¿no? Que son de comunidades, que resuelven muchos problemas, ellos sí funcionan. Y hay un detalle, ellos no cobran sueldo del Estado. Es algo interesante. Lo hacen por vocación. Así es. Ad honorem, muchas ¿Qué es lo veces. que falta en el Poder Judicial? ¿No? Ese es el primer problema que tenemos, ¿no? Nuestros representantes en el Poder Judicial, que están a cargo, como tú dijiste, de administrar nuestra vida, muchas veces no se ve que tengan la vocación, porque y la institucionalidad también del Poder Judicial, nadie respeta el Poder Judicial, ¿no? Entonces, ser juez, no es lo mismo ser juez, lamentablemente, en nuestro país, que ser juez, no sé, en un país que tiene otro nivel, ¿no? Yo creo que es una figura que se respeta. Y la excesiva Pero aquí, carga procesal. Es decir, el Poder Judicial peruano anualmente recibe 3 millones de expedientes, de los cuales solo se resuelven, Paul, aproximadamente 400.000, en el mejor de los casos. Sala penal, sala constitucional, sala civil, el porcentaje es menos del 50% de efectividad en los casos. Entonces esta carga procesal pues no contribuye definitivamente pues a la solución del problema. Es verdad que tenemos pocos jueces. Sí. Y los pocos que hay capacitados menos. están, claro, tienen problemas de formación. Así es. que ¿no? en materia laboral se hizo una reforma, ¿no? Que iba más o menos orientada también a la reforma que hubo en materia de procesos penales. En materia laboral, lo que se ha dado como una nueva ley procesal del trabajo es que ahora los procesos laborales son orales. Se basa en la oralidad y Ya también más en la rápido. celeridad para que estos procesos sean más rápidos, ¿no?
Pero para que puedan implementarse las normas de este nuevo proceso laboral, se tuvo que hacer toda una reforma, empezando desde los juzgados, los jueces que llevan la formación, incluso de capacitación. La formación, inclusive a los otros actores que son los abogados, ¿no? Porque para tú ir a defender una causa tienes que estar capacitado. Claro. Entonces, cuando incluso la norma se establece de que si se piden cosas que son incoherentes o que no se ve que hay una debida sustentación, se puede hasta multar a las partes, ¿no? Entonces, para hacer eso, inclusive se tuvieron que ambientar salas de audiencia, porque no existían. Entonces, estos procesos orales son grabados, filmados, y ahí lo que busca también es que las partes traten de conciliar, ¿no? Para así evitar la carga procesal. Ahora, si todo está filmado y grabado, es bastante difícil que vayas a ir a mentir a un juzgado, ¿no? Entonces, es también una medida disuasiva. ¿Y no esconden la cinta? No, porque son públicas, son públicas. Claro. O sea, cualquiera podría acceder a estas línea. cintas. Sí, son públicas. Entonces, la tecnología podría ayudar. Sí, al principio funcionó muy bien, ¿no? Pero sí veías que el juez, antes de ir a la audiencia, conocía tu caso. Antes no, veías que elogiaba antes, no tenía idea. Y decía, bueno, vamos a posponer la audiencia, pero ahora sí, ¿no? Porque están los medios de fiscalización ahí presentes. Entonces, los abogados de las partes tenían que ir muy bien preparados y conocedores de las normas. Porque, por ejemplo, en materia laboral, yo puedo creer que una persona tiene derecho a cosas que no las tiene y al final lo termino engañando porque le voy a cobrar honorarios por algo que en verdad va a ir a perder el tiempo, ¿no? Entonces, lo que se busca es también evitar, ¿no?, estos tintirillados que... Ese es un tema interesante también porque si que hablamos inundan de también malos jueces, en ¿no? nuestro... de corruptos, magistrados corruptos, pero también los abogados... Terrible, no, sí, terrible. Parte de la juegan historia, ¿no? su rol negro, ¿no? Oscuro. El desprestigio, pues, de la profesión debido a algunos Que es de malos vieja data abogados. también, o sea, no es que recién, ¿no? Pero es parte de, Sí, ¿no? sí. Ahora, dentro de ese esquema, ya que tú has hablado de la sobrecarga, en los últimos años ha habido una serie de conductas que antes no estaban penalizadas y hoy día sí. Y eso también no es confundir un poco las cosas, es sancionar por cuestiones más morales que otra cosa y al final termina sobrecargando el sistema de justicia. ¿En base a qué? Así es una cuestión moral. Moral, a la cuestión ética. Bueno, que está intrínsecamente ligada al desarrollo del juez en su máxima expresión. El juez, pues tú sabes, tiene que estar capacitado, educado e instruido en temas absolutamente morales, porque muchas de sus decisiones, si bien ejercen de acuerdo a derecho, en muchas oportunidades también la ética y la moral prevalece como suprema norma axiológica. Por ejemplo, ahora Paul estaba revisando la página web del Consejo Nacional de la Magistratura y en esa página establece claramente lo siguiente como norma procesal, que el CNM, Consejo Nacional. el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no?, elige o representa, pues, nombra a los jueces, a los fiscales, a los magistrados de probada actitud, ¿no?, ética, moral, de probidad, en base a principios y lineamientos absolutamente morales. ¿Y O sea, esa es supuestamente su función. Por la trayectoria. ¿Cómo lo medimos eso? se mide? En base, pues, a normas humanas de carácter valorativo y axiológico, ¿no? Pero parece que no funciona. No funciona. Pero ahí el tema sería también quién No elige funciona, al CNM. Porque ¿no? si Sí, el, es. claro, ¿Quién elige? si el ¿Quién consejo forma elige parte del gente de consejo? estas Que características, ese es el Entonces problema deberían mayor ser que hay también, ahora, ¿no? también Sí. ellos cumplir con estas características. si el ¿no? consejo ¿Cómo los elige elegimos? gente de este cierto tipo de características, ¿por qué el Poder Judicial está como está? Porque Cada está vez peor. está- Es lo está que fallando, carece, ¿no? Y es un poder fundamental del Estado. Quizá el Quizá- más importante, ¿no? Sí. Quizá el origen político de los jueces sea el factor, ¿no? Porque en otras realidades, en el mundo anglosajón, ¿no?, los jueces vienen de un esquema independiente del poder político, de antigua data, ¿no? El common law, ustedes saben muy bien, ¿no? Entonces hay siglos de tradición donde los jueces no necesitan de la bendición de los políticos ni del legislador. O sea, tienen su propio cauce. Pero nuestro sistema es básicamente creación política. Sí. Y ese es el problema. Sí, claro. ¿No? Es un problema serio y no está dando la talla con relación a, A las pesar de que, necesidades a pesar de que tiene los una cierta peruanos. autonomía política, ¿no? Vemos ahora que Jenny Vilcatoma está como la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, está presentando, pues, una reforma constitucional, no sé si con el apoyo de la bancada de Fuerza Popular, Sí, una incógnita. referente a las procuradurías independientes, ¿no? No sabemos en qué va a quedar eso, ¿no? Es una buena Pero intención. es curioso ese proyecto porque siendo ella una persona que conoce el tema, ha sido procuradora muy sonada por lo menos, esto dentro de su proyecto señala
que el procurador debe tener autonomía, pero o sea, el procurador de la Nación general sería una nueva figura, ¿no? Con más autonomía, pero que sea nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos en lo mismo. Así es. Eso es raro, ¿no? Alguien que viene... Ahí la Torre con esa decía, ¿quién experiencia. fiscaliza a los fiscalizadores? Así es. Y el tema también es que los procuradores no solo son los que van a investigar a los ministerios, a nuestros ex representantes o temas ya a nivel de gobierno, de gestión de gobierno. Los procuradores es todo un sistema, ¿no? Así que es. además representa al Estado cuando los administrados tienen que ir a discutir temas con el Estado, Sí. ¿no? Que En en los la- que en la contenciosos práctica administrativos, por ejemplo. representan a los gobiernos, ¿no? Y justo Vilcatoma tuvo ese exacto. problema. Entonces, la idea Exacto. es tener un esquema más autónomo para poder combatir la corrupción y todo eso, que es importante, que es uno de los problemas serios que tenemos. Hay que institucionalizar los valores, porque este no es un problema de organismos, no es un problema de, digamos, de gobierno, es un problema humano. Sí. Es la gente la que da la ley, la que dan las normas, los que hacen los fallos, son los jueces. Es un problema humano que tiene que atacarse seriamente por el mismo Estado, ¿no? Que creo que nuestra sociedad cada vez es de lo que carece, ¿no? Porque vemos que el problema, claro, nosotros los vemos a gran escala en nuestros representantes, ¿no? Pero el problema de la escasez de valores, de ética, lo vemos en el día a día, ¿no? O sea, Así es un es. atropello constante. Si tú me vas a atropellar, yo te atropello más, ¿no? Porque lo vemos al momento de una cosa tan sencilla, al momento de manejar, de conducir, ¿no? Las personas no respetan absolutamente ninguna norma. La cultura nacional. Entonces nuestra cultura hoy es la ¿no? cultura del no respeto, del antivalor, de no tener ética en ningún aspecto, ¿no? Entonces Sí, sí, nosotros, por y ejemplo, eso se refleja en el ámbito de la justicia, ¿no? nosotros como abogados, por más que uno quiera llevar una defensa adecuada, de que vayas a asesorar a tu cliente de que sí, tiene derecho, ¿no? A que no le apliquen una norma que es ilegal, por ejemplo, una norma, un reglamento que va más allá a lo que establece la ley, O una que lo norma que tenemos ya en todo fue derogada, ¿no? Exacto. Una inaplicación indebida, nosotros sí, tenemos todo el sustento legal, el sustento constitucional, pero a la hora de la hora, después de litigar 3 años, que además son costos para nuestro cliente, no sabemos qué se le ocurre en ese momento al juez al momento Según de el Banco sentenciar, ¿no? Mundial, un juicio en el Perú, un juicio simple de un contrato, ¿no? Donde tú y yo hemos firmado, es decir, el contrato existe, ese juicio, si es que alguna de las partes falla, para que sea validado en un proceso, demora 2 años y medio. Exagerado. Es demasiado. 2 ¿sí, años no? y medio para un Ahora, contrato. ¿por qué Para un contrato establecerlo en una vía ordinaria cuando eso podría ser algo mucho más rápido? claro. simple, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el interés que se mantenga ese esquema, ese status quo? Porque muchos también malos abogados juegan con eso, ¿no? Sí. Dilatar indebidamente los Alargan procesos. los procesos, ¿No? Sí, aletargan, hacen que se duerman los procesos, justamente abogados de poca intencionalidad los alargan para cobrar mensualmente sus claro. estipendios. O la gente que va ya para no solamente echar la culpa a los magistrados, a los jueces, ¿no? Los técnicos a los que también. van a registros públicos, Sí, por claro, ejemplo, los ¿no? jueces. Y tú haces el trámite en el notario para que vaya a registro público y el registro público rebota. Observa. ¿No sería mejor pagarle a la gente de registro público, dirían el tema de una vez, en lugar de pasar por la aduana del Justamente notario? Obstaculizan los procesos de conducto regular justamente para dar a entender, diciéndome tienes que dar una contribución para que tu expediente se acelere. ¿Quiénes hacen la ley mayormente? Los abogados. Los abogados. No, los abogados, ¿Y definitivamente. quiénes se benefician de eso? Siempre los abogados, ¿no? Ese es un problema. Si ustedes fueron alguna vez practicantes con la ley, las leyes que existían para esa época, los no beneficiados siempre eran los abogados, ¿no? O sea, desde ahí. Lamentablemente es así. Esto tiene que ser un cambio de mentalidad. No Bueno. solamente los abogados son los que No, dictan las no solo leyes, los pero yo abogados. pienso que tener una conciencia nacional, Paul, ¿no? Es un Hay problema, abogados sí. probos, hay abogados No, honestos, sí, 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 sí. sí, sí. que son Y ejemplos abogados que en la ayudan a la sociedad gente. civil, Claro. ¿no? Que dan el ejemplo, los aristos, ¿no? Los mejores. Hay abogados muy competentes, muy profesionales, y son a ellos a los que hay que convocar justamente para la adaptación de leyes, de normas que puedan favorecer a la sociedad civil en su conjunto y también la independización de ciertos poderes, ¿no? Sí, obviamente aquí De la lacra esta de corrupción que siempre nos corroe. Aquí no hay soluciones inmediatas, este es un proceso, lo importante es discutirlo, ¿no? Y que la gente sepa que estamos preocupados por cosas que Sí. no solo le pasa a la gente importante, le pasa a todo el mundo, ¿no? Si no, no vayan a pensar mis colegas que yo estoy atacando a la Así es, profesión. no, no, no. yo en verdad Además que eso es amo muy mi viejo. profesión, pero sí
me indigna muchas veces cómo actúan. Francisco Pizarro, Malos a comienzos del siglo XVI, solicitaba al rey de España que por favor evitara la presencia de bachilleres en derecho por estas tierras, ¿no? Así que esa historia es muy vieja, ¿no? Esto no ha cambiado mucho, aparentemente. Ahora, la corrupción no está solo en los abogados, ¿no? Porque la corrupción está presente en todas las profesiones, ¿no? Pero siempre se habla mal de los abogados, ¿no? Aquel que construye un edificio sin cumplir los parámetros mínimos que debe cumplir, también es una persona corrupta, ¿no? Y está ahí atentando contra la vida de las personas que van a habitar. Lo que hemos querido dar es luces y acompañar en el dolor a muchos abogados, ¿no? A muchas personas, no, a mucha gente común y corriente, ¿no? Que siente que están abandonadas por el mundo, ¿no? Y no, o sea, eso se entiende fácilmente. Muchas gracias, Alberto, Evelyn, ¿no? A ti. Muchísimas gracias, ¿no? Muchas Así gracias. que, bueno, agradecerles su presencia, este tema tan importante, y a ustedes, amigos, también su compañía. Y muy buenas noches.